Padre bueno, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites venir aquí, Señor, a aprender. Gracias porque tú nos reúnes en tu nombre, nos reúnes en tu palabra, en un mismo espíritu, en un solo cuerpo, para adorarte, para aprender de ti y para conducirnos de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a mí, Señor, a enseñar con fidelidad tu palabra y abre nuestro entendimiento para entender, para ver que no tan solo seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Viene en camino, la Miguel tiene más información. Sí. Ya, hermanos. Estamos estudiando eclesiología y ya estamos en la parte final. Nos quedan solo, contando esta, 4 clases o 4 lecciones. ¿Ya? Y después viene el estudio de sexualidad que lo va a dar nuestro hermano Felipe. Por favor, ¿pueden abrir la puerta aquí a los hermanos que vienen entrando? Y la llave de la otra puerta está acá. Ya, entonces como les comentaba, este estudio de eclesiología ya estamos terminando. Esta es la segunda y última parte. En la primera parte nos adentramos en los principios del congregacionalismo, lo que entendemos por funcionamiento de la iglesia. ¿Por qué una iglesia funciona de tal manera? ¿Cuáles son las libertades que tiene la membresía? ¿Cuál es la autoridad? Y vimos los fundamentos bíblicos, teológicos e históricos también de por qué nosotros tenemos esta práctica, ¿verdad? Esta segunda parte, y que considera estos últimos 4 estudios, vamos a ver la parte práctica, ¿ya? Vimos los principios y ahora vamos a ir a la parte práctica, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan un panorama del calendario de lo que vamos a ver en esta sección, hoy, domingo y el próximo domingo, vamos a ver y desarrollar un libro que se llama La gloria de una verdadera iglesia, de Benjamin Kitch. Y aquí vamos a ver tanto los deberes que tienen los ancianos para con la congregación, los deberes que tienen los diáconos para la congregación. Después vamos a ver los deberes que tiene la iglesia para con los ancianos, etc. ¿Ya? Entonces vamos a ver, como en términos prácticos, nuestros deberes. ¿Ya? Después, el 13 de julio, ¿ya? Vamos a ver los requisitos. ¿Ya? Los requisitos que en la Biblia aparecen para la elección y llamamiento de ancianos y ordenación de ancianos y diáconos. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros es bueno reforzar esto porque estamos en un proceso de examinación de hermanos para ser diáconos y ancianos. Recordemos, nuestro hermano Esteban, nuestro hermano Daniel, Poncho, nuestro hermano Víctor están en el proceso para ser diáconos, ¿ya? Y nuestro hermano Scott para ser anciano. Entonces, es bueno volver a repasar los requisitos bíblicos para cuando la asamblea se reúna y vote, esté informada y con una conciencia llena de la palabra del Señor para elegir la mejor opción, ¿ya? Y por último, el 20 de julio vamos a tener una jornada de preguntas y respuestas. Obviamente durante los domingos van surgiendo preguntas y se van respondiendo. Pero si usted tiene alguna pregunta que no ha podido hacer, ¿ya? Ese día nos vamos a dedicar de lleno a responder preguntas relacionadas, obviamente, con el tema. Así que vamos a nuestro estudio. Bueno, este libro, hermanos, yo se lo recomiendo mucho. Y es, por decirlo así, la bajada bautista al libro anterior. Recuerden que el libro anterior es un libro de un congregacionalista, ¿ya? Y en ese tiempo los puritanos, ustedes han escuchado hablar de los puritanos. Tenemos puritanos presbiterianos que se adherían a la confesión de Westminster, puritanos congregacionalistas que también se adherían a cierta parte de la confesión de Westminster con la declaración de Savoy, y nosotros, los bautistas particulares o reformados,
la Confesión de Londres. Entonces, el libro anterior que estudiamos, las llaves de la iglesia, ¿no es cierto? Las llaves del reino, es hecho por un congregacionalista y tiene en sí los puntos más principales y las bases. Entonces al hermano Benjamin Kitch le dijeron, bueno, nuestros hermanos congregacionalistas hicieron este libro, está muy bueno, no hay que volver a hablar del mismo tema porque ya está bien hecho, pero ahora aterricémoslo a nuestra realidad bautista en los temas prácticos, ¿ya? Los bautistas de esa época querían tener un libro práctico, ¿no es cierto?, para ver cómo se ordenaba una iglesia. Y aquí vamos a ver ciertos principios y ciertas cosas prácticas que teníamos en esa época, pero también las vamos a complementar con el resto de la revelación bíblica, ¿no es cierto?, y otras cosas que nosotros ya entendemos y que en este libro no lo aborda todo, hay que ser claro igual en eso. Este libro es acotado, no profundiza todos los temas que uno quisiera. El hermano Benjamin Kitch nació en Stoke Hammond, Buckinghamshire, no sé si lo pronuncié bien, el 29 de febrero de 1640 y murió en cierto lugar de Londres el 18 de julio de 1704, ¿ya? Este hermano fue muy importante para las iglesias bautistas reformadas de la época. Escribió muchos libros, ¿ya? Y poco se ha traducido, ¿ya? Ahora lo que nos interesa de él es el desarrollo de este libro. Y él parte hablando, en primer lugar, de las labores de un pastor, obispo o supervisor, y después de las labores de los diáconos. O sea, él parte reconociendo que hoy día en la iglesia existen solo dos oficios ordenados, ¿ya?, que serían el anciano y el diácono, ¿ya? Obviamente pueden existir más ministerios, ¿ya?, pero no reciben una ordenación oficial de parte de la iglesia. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos hermanos que enseñan la palabra, hermanos que están a cargo de la música, pero para eso no se requiere una ordenación, ¿no es cierto? No hay un cargo delimitado. Obviamente tenemos en la Biblia principios que pueden aplicar perfectamente en esos ministerios, pero nosotros reconocemos en la iglesia estos dos oficios que son ordenados. Nosotros también reconocemos un ministerio dentro de la congregación que es el ministerio de enseñanza, que son hermanos dotados con dones de enseñanza, con don de enseñanza, y que estos hermanos enseñan la palabra, aunque no son ordenados como pastores o diáconos, pueden enseñar la palabra, ¿ya? Pero no es un oficio, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ahora, usted se preguntará, ¿y es lo mismo pastor, obispo, o supervisor, o anciano? Miren, para ser sincero, hay tradiciones protestantes que marcan aquí distinciones, ¿ya? Por ejemplo, hay tradiciones, la tradición anglicana o las iglesias más episcopales, ellos reconocen que hay un obispo y que el obispo está a cargo de iglesias, ¿ya?, que tiene a su cargo varias iglesias, y obispa o supervisa, porque la palabra obispo es supervisor, ¿ya? Entonces, hay iglesias que piensan que el obispo es un cargo aparte, ¿ya? Podría ser pastor de una iglesia, pero también podría ser obispo de varias iglesias, ¿ya? Pero para nosotros, obispo es otra cara del mismo personaje, o otro perfil, para ser mucho más claros. Tenemos a un hombre que ha sido llamado por la iglesia para ser pastor. Por un lado vemos su cara de pastor, si lo vemos del otro perfil, su cara de anciano, y por el otro lado su cara de supervisor. Estamos hablando de la misma persona, u obispo, ¿ya? Cuando lo que nosotros como iglesia bautista creemos es que el anciano, pastor y supervisor es la misma persona, ¿ya? Lo que sí, esto no debe confundirse con una única persona, porque nosotros, bienvenidos, nosotros también oramos y creemos en la pluralidad de ancianos, o pluralidad de pastores, o pluralidad de obispos. ¿Qué significa esto? Que en una misma iglesia podrían haber varios ancianos, varios pastores, varios obispos, ¿ya?
que para nuestro caso, ¿no es cierto?, es lo mismo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, cada palabra también tiene un énfasis de este oficio que cumple esta persona. Por ejemplo, cuando nos referimos a anciano, esto obviamente enfatiza la sabiduría que debe tener la persona y la instrucción bíblica que debe poseer el que es pastor o el que es anciano. Por eso Pablo, por ejemplo, dice en uno de sus requisitos que no sea neófito. ¿Qué es neófito? Un nuevo creyente. Entonces debe tener experiencia en la fe cristiana, ¿ya? Entonces eso, cuando uno habla de anciano, uno se refiere ya a la experiencia, no necesariamente a las canas, aunque yo ya tengo canas, no se refiere a las canas, pero sí se refiere a la experiencia, ¿ya? Por otro lado, la palabra pastor tiene que ver, en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de pastores, se refiere a gobernadores. Ya, cuando por ejemplo Dios habla por medio de los profetas y habla estos pastores hablando de los príncipes de Israel que se han apacentado a sí mismos, no han apacentado al pueblo del Señor, está hablando de quienes guían a la iglesia, guiaban al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos algo parecido. Los pastores apacientan o guían a la iglesia a través de los verdes pastos de la palabra del Señor. Entonces ahí tenemos la función o este término pastor que se relaciona con el cuidado, con el alimento. Y por otra parte, el otro término, obispo o supervisor, tiene que ver con la autoridad que tiene esta persona. O sea, estos pastores, este cuerpo de ancianos, este cuerpo de pastores, cuerpo de obispos, que para nosotros es lo mismo, tienen la responsabilidad de cuidar el rebaño, de ser ejemplo del rebaño y experiencia, y también de supervisar o tener autoridad sobre el rebaño. Obviamente en los lineamientos que da la palabra, ¿ya? Entonces, dicho eso, teniendo claro que para nosotros obispo, pastor, anciano es lo mismo, solamente son distintas tareas, ¿ya? Vamos a ver cuál es la labor de un pastor, ¿ya? Lo primero es predicar la palabra de Cristo. Les voy a pedir, por favor, que busquen ciertas citas bíblicas. Sebastián, tú puedes buscar 1 Corintios 9:16. Cristian, tú puedes. Hechos 20 y después el 27, después el 31 y después el 35. Gonzalo, tú 2 de Timoteo 2:15. Diego, nuestro hermano Diego que nos acompaña de Yanquihue. Diego, tú busca 2 de Corintios 4:1 y después el 2, después el 5, el 19. Gerson, tú 1 de Timoteo 3, no va a ser completo, solamente una parte, ¿ya? Y después Luis, Jeremías 3:15, ¿ya? Daniel Ostrowski, Proverbios 27:23. Se me olvidó tu nombre. ¿Sí? Nicolás, gracias. ¿Tú puedes buscar? ¿Tienes Biblia? ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:14. Nicolás. Entonces, hace un tiempo atrás leí un libro de un pastor escocés, ya del siglo pasado, que se llamaba William Steele. Y él decía lo siguiente, y a mí me hizo mucho sentido. La función de un pastor es apacentar o alimentar a las ovejas de Cristo para prepararlas para el sacrificio. ¡Wow! Claro, ¿por qué? Y uno se puede, ¿pero qué? Si Cristo se presentó por sacrificio? Sí, no estamos hablando de eso. Cristo es el único sacrificio perfecto. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? En Hebreos, por ejemplo, que debemos presentar sacrificio de alabanza. ¿Ya? ¿O qué nos dice Romanos 12:1? ¿Qué nos dice Romanos 12:1? Que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Obviamente no estamos hablando de que nosotros tenemos que agregarle algo al sacrificio de Cristo, no. Es que en el sacrificio de Cristo nuestras obras, nuestras alabanzas son bien recibidas por Dios.
¿Ya? Entonces cuando este pastor decía, claro, la labor de un pastor es alimentar a las ovejas, preparar a las ovejas para que éstas, en su debido tiempo y en su debido momento, para el sacrificio del Señor, para que eleven sacrificio. Entonces, en la medida, hermanos, que usted esté bien alimentada, usted va a dar fruto. O en la medida que usted esté bien alimentada, va a poder dar buenas obras. ¿Ya? Entonces, esta es la labor principal que tiene el pastor. 1 Corintios 9:16, o los pastores. Gracias. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces, claro, aquí no es una opción, ¿ya? Es un deber. Nosotros, los pastores, tenemos un deber principal en esto. Obviamente todo cristiano tiene el deber de predicar el evangelio, pero los pastores tenemos un deber ligado al oficio también, ¿ya? Y al llamado interno que tenemos. Hechos 20:20, por favor. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Hagamos una pausa ahí. Lo que vemos que el apóstol Pablo está enseñando públicamente, esto se refiere a las reuniones públicas de la iglesia, que en nuestro contexto puede ser esto y después el culto. Pero también Pablo enseñaba en las casas, o sea que el ministerio de la enseñanza no se limita solamente al culto público, sino que es en otras instancias. Después era el 27, ¿cierto? Sí. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ya, miren esta parte, es muy importante. O sea, no se nos manda a los pastores a predicar la palabra y predicar ciertas secciones de la palabra, las que más nos acomoden o las que son más fáciles. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Y los pastores tenemos un ejemplo ahí en Pablo: predicar todo el consejo de Dios. Es por eso igual que nuestra iglesia es enfática en tener predicaciones positivas. O sea, si el Señor me da vida, nos da vida, imagínense haber expuesto, no sé, casi toda la Biblia en los cultos de domingo, imagínense, o en distintas otras oportunidades, no sé. Este pastor que les nombro, William Steele, él predicó el Antiguo Testamento completo en su iglesia, imagínense. Pero estamos hablando de más de 40 años de ministerio. Entonces, obviamente en vida quizás no vamos a alcanzar a ver toda la Biblia, pero la intención sí debe estar de predicar de todo de toda la variedad que está en la Biblia, ¿ya? Por eso de repente en nuestra iglesia predicamos del Antiguo Testamento, del Nuevo. Hay veces que hemos predicado epístolas, otras veces evangelios. Son distintos tipos de literatura de la Biblia. Hemos predicado profetas, ley, y ahora estamos en sapiencial o poesía, ¿no es cierto? Entonces estamos con los salmos, me refiero. Estamos enseñando la diversidad que tiene la palabra, ¿ya? ¿Y cuál es la base? Esa, enseñar todo el consejo de Dios. El 31 también, Cristian, por favor. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y muchas veces la enseñanza de la palabra, hermanos, va a llevar incluso lágrimas. Va a llevar, y es una constancia, de día y de noche. De día y de noche, incluso con lágrimas, con esfuerzo. O sea, la tarea de un pastor incluye constancia y también incluye padecer por esto mismo, ¿ya? Y después el 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bien aventurado es dar que recibir. O sea, la enseñanza, gracias, ya terminó la lectura de Cristian. Gracias, Cristian. La enseñanza debe producir un fruto, ¿cierto? O sea, el pastor o los que enseñan la palabra nos enseñamos para que nuestras mentes crezcan y se llenen de información, ¿no? Es para que
practiquemos lo que hemos aprendido. Es por eso que Pablo, ya en la parte final de este mismo discurso que leyó en Hechos 20, está diciendo iba a ser una consecuencia de la enseñanza, que estos hermanos iban a ayudar a quien lo necesite. ¿Ya? Segunda de Timoteo 2.15, ¿quién lo tenía? ¿Sí? Y después el 4.2, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como modelo que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con perfección la palabra de verdad. Ya, entonces aquí le está hablando Pablo, el apóstol Pablo, a un joven pastor Timoteo, y le está encargando que predique la palabra, que se prepare y que use bien la palabra de verdad. O sea, no use la palabra para apoyar sus ideas, sino que exponga la palabra para que las ideas del texto, ¿no es cierto?, lleguen a los corazones de los hermanos. ¿Ya? Hay un libro que leí que se llama La predicación expositiva, y él habla de la diferencia entre un predicador que expone expositivamente y una persona que finalmente utiliza la palabra para apoyarse. ¿Ya? Entonces él dice que una persona cuerda, dice él, utiliza un farol para alumbrar el camino y para alumbrar a otros. Pero un borracho ocupa el farol para apoyarse. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cuál es la diferencia entre y no para alumbrar? Entonces, ¿cuál es la diferencia en que quien enseña debe enseñar la palabra del Señor, ver el contexto, estudiar, prepararse y enseñarla? ¿Ya? Eso no significa que nuestra enseñanza, mi enseñanza va a ser pura y sin equivocación. Probablemente yo me voy a equivocar, y me he equivocado, ¿no es cierto? Entonces eso no quiere decir que yo soy infalible, ¿ya? Pero sí, mi responsabilidad es prepararme y usar bien la palabra en el contexto donde está dándose la enseñanza y a los hermanos. ¿Sí, Daniel? Muy interesante lo que tú dices, nunca lo había pensado, pero es verdad, porque si hay una predicación que no es expositiva, hay una idea y se usa la palabra para apoyar esa idea. Exacto. Aunque la idea puede ser con acuerdo con la Biblia, sí. Exacto. Pero sí es una idea que sale de un ser humano, digamos. Sí. Y si es una predicación expositiva, es la palabra que habla. Exacto. Y uno la expone. Sí. Y me parece muy... Esas son las ventajas de la predicación expositiva, justamente. 4.2, por favor. Predica la palabra, insista a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ya, entonces, la enseñanza, hermanos, del pastor o de los pastores no es solo pública, sino que es con toda paciencia, o sea, tanto público como personalmente, y eso de repente va a ser vamos a exhortar o vamos a motivar con la palabra, pero muchas veces nos va a tocar reprender, decir, hermano, por favor, no, ¿ya? Entonces, la enseñanza toma distintos canales, pero finalmente lo que se está enseñando es la palabra de distintas formas y en distintos escenarios. Segunda de Corintios 4, del 1 al 2, ¿quién lo tenía? Diego. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Miren la actitud que tiene el apóstol Pablo, y que también él reconoce la misma actitud de los otros apóstoles, que ellos su afán no es distorsionar la palabra, no es usarla para su conveniencia, sino para enseñar la palabra. ¿Sí? El otro que venía después, 5, y después el 19. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Miren, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cuántos púlpitos, cuántas iglesias tenemos a una persona predicando de sí mismo? Y centrando la predicación y de repente un corto momento del culto para predicar de sí, de lo que él ha hecho, de lo que él no ha hecho, de sus experiencias. Y claro, eso está mal. El predicador debe apuntar a Cristo, no debe apuntar a sí mismo. Y el último, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. entonces ahí tenemos, Pablo tiene claro cuál
es el mensaje que el pastor debe predicar, ¿ya? Y a cuál mensaje todos los otros se subordinan, que es la predicación del Evangelio o el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? ¿Qué es la predicación del Evangelio? ¿Quién venía después? Primera de Timoteo 3, Gerson, lee solamente los requisitos del anciano, que es la primera parte, o del obispo que dice. Primera de Timoteo 3. ¿Sí? ¿Ya? Palabra que acepta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo marido, Sí. sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Hasta ahí nomás, porque de todos esos requisitos que otro día lo vamos a ver con más profundidad, lo que salta a la vista es apto para enseñar. O sea, debe tener esa aptitud, ¿no es cierto?, que da el Señor, que son dones, que son talentos que el Señor ha puesto. Y por otra parte dice que no debe ser un nuevo converso, ¿ya? O en otras traducciones dice neófito. ¿Por qué? Porque un nuevo converso necesita tiempo, ¿no es cierto?, para que su fe sea probada por la prueba, por la tentación, y para que aprenda, ¿ya?, en muchas cosas, ¿ya? Jeremías 3:15, ¿sí? Una consulta, no sé si lo va a desarrollar después, quizás. Ya, pero... Que se produce la aptitud para enseñar. Aptitud para enseñar, ya, tiene que ver con conocimiento teológico y también con la forma de entregar ese conocimiento teológico o bíblico. Entonces, debe ser una persona que, aunque no ha ido a un seminario, ya, no, en nuestra iglesia no lo ponemos como requisito, es ideal, sí, haber ido a un seminario, pero si no, debe demostrar, ya, ese conocimiento teológico. ¿Y cómo nosotros examinamos eso? Es a través de la examinación doctrinal, ¿cierto? Tenemos... varios de ustedes estuvieron presentes que hace más o menos 2 años y medio se me hizo una examinación más o menos de 3 horas y se me preguntaron distintos tipos de temáticas y ahí se evaluó mi preparación doctrinal, ¿ya? Eso es una forma, ¿ya? Y la otra patita, por decirlo así, de la aptitud es cómo entrego ese conocimiento. Obviamente igual esto es un oficio. Uno va mejorando con el tiempo, hay personas que tienen más dones que otros, su don es mucho más eficaz que otros. En mi caso, yo igual he ido aprendiendo con el tiempo, entonces tampoco se espera una perfección, ¿ya? Pero sí se espera el don, ¿no es cierto? Que por lo menos pueda transmitir el mensaje de manera entendible. ¿Sí? Jeremías 3:15, ¿quién lo tenía? ¿Sí? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ya, entonces, claro, eso es una profecía que da y si nos situamos en el contexto, cuando la Biblia se está refiriendo a pastores, en Jeremías se está refiriendo a los que gobernaban Israel, ya los príncipes de las tribus, ¿no es cierto? Y en general el príncipe de Judá, ¿ya? O el rey de Judá, ¿ya? Ese se refería a los pastores o los que lideraban. Hoy día, ¿no es cierto?, los pastores somos el cuerpo de ancianos. ¿Y qué es lo que el Señor, o cuál va a ser una marca distintiva en la cual nosotros podemos reconocer a un verdadero pastor? Es que enseñe la palabra del Señor. Y esto es un don, hermanos. No tenemos que, por ejemplo, aquí yo no me puedo gloriar que esto es mío, ¿ya? Es un don que he recibido del Señor, ¿ya? Entonces, Él me ha capacitado para hacerlo, ¿ya? Y para Él es la gloria, ¿ya? Entonces, pero sí hay que reconocer que el Señor da eso porque el Señor igual ama a su iglesia y quiere que en su iglesia estén pastores no perfectos, no tremendas mentes brillantes, porque aquí no van a encontrar,
pero sí personas que se sometan a la palabra y quieran conducirse con sabiduría. Yo creo que la palabra que mejor lo podría englobar es sabiduría más que coeficiente intelectual, ¿sí? Sí, justamente por eso, porque hay que hacer la distinción entre lo que la Biblia menciona como sabiduría, ciencia e inteligencia, Sí. porque nosotros tenemos de repente una mezcla de eso, Sí. así que ahí hay que tener cuidado. Sí, pues, justamente inteligencia para hoy día es tener un coeficiente intelectual y claro, eso no es que esté mal, pero finalmente lo que nosotros debemos evaluar es la sabiduría, ¿ya? Y eso cómo se ve en el carácter, y eso es lo que Gerson evaluó, o sea, leyó en 1 Timoteo 3, ¿ya? Entonces, hermanos, queda claro que la labor principal del pastor es predicar la palabra. Y no tan solo el domingo, de repente hay gente, una vez conversaba con cierta hermana de la iglesia, ¿no? Y me dijo, oye, entonces el pastor solamente trabaja el día domingo. Como sí, ¿cierto? Hay personas o hay otro pastor de Abar que una vez me comentó que sus hijos pensaban que su papá no trabajaba, como lo veían en la casa. Y hermanos, los pastores, claro, quizás solamente se ve públicamente esto, ¿no es cierto? Lo que ustedes están viendo hoy día. Pero durante la semana debemos enseñar en consejerías, en estudios, debemos prepararnos también y preparar el sermón, preparar estudios. Entonces, aunque esto sea lo más visible, detrás hay tiempo, preparación y es un trabajo como cualquier otro. Y no podemos pararnos aquí y decir cualquier cosa. Si usted alguna vez quiere que yo le pase mis bosquejos de mi predicación, el promedio de palabras es de 3.000 palabras por predicación del texto que yo hago y 8 hojas, entonces eso es harto tiempo de preparación. Entonces no es llegar y pararme, abrir la Biblia y poner el dedo y decir de esto vamos a predicar, sino que incluye una predicación. De tal manera que los apóstoles, por ejemplo, en los primeros tiempos de la iglesia, cuando surgió esta necesidad de alimentar o atender las mesas de las viudas, ellos dijeron, no es justo que descuidemos la palabra, la predicación de la palabra y la oración por servir en las mesas. Eso no quiere decir que ellos no sirvieran en las mesas. Ellos sí podían servir, pero ellos tenían un rol principal que era la predicación de la palabra. Entonces es por eso que en una iglesia debieran haber ancianos y diáconos, ¿no es cierto? Donde el anciano se preocupe de la predicación de la palabra. Obviamente eso no quiere decir que puede servir, eso está incluido, pero el énfasis, su rol principal, sus tareas principales. Un pastor no debiera tener puras tareas administrativas o principalmente tareas administrativas. Deberían los diáconos de la iglesia o distintos hermanos apoyar en esa área. El pastor principalmente debería estar preocupado en la enseñanza y en la oración. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Consultas? Ya. Segunda labor que está muy relacionada con la primera, visitar. ¿Sí, Gerson? Porque todos los versículos bíblicos que hemos leído se insta a la predicación. A hablar de la palabra a través del relación. Pero ¿qué pasa con el que no lo hace? Siempre me pregunto porque, o sea, el pastor que realiza esta labor, por ejemplo, es bendecido y agradecido, tiene un montón de beneficios Sí. en el reino, pero aquel que también recibió ese don y no lo hace, no lo ocupa, o lo mal usa, ¿qué pasa con ahí tengo la pregunta? Claro, ahí obviamente entra un tema de mayordomía, como en cualquier otro aspecto de la vida. Y esta persona va a dar cuenta una vez delante del Señor por lo que él ha recibido y si lo ha usado para la gloria del Señor o no. Entonces, en el caso de una iglesia, por eso es tan buena la pluralidad de ancianos, hermanos, porque muchas veces la iglesia pensando con tener un pastor, ya está listo, y no se buscan más personas. Y después ya cuando el pastor está viejito, como no se hizo este trabajo durante toda la vida de la iglesia, no se puede encontrar, porque no fue tampoco es que los pastores se fabriquen, pero sí el pastor debe estar constantemente orando para que otros hermanos también
puedan enseñar, ¿no es cierto? Debe estar preparando a otros hombres, no debe ser como algo que haga cuando ya está terminando, esté a punto de jubilarse. Entonces, claro, parte de que ya el pastor que está busque y dé oportunidades a hermanos y se vaya probando y examinando sus dones. Y obviamente no todos van a ser pastores, pero sí pueden enseñar en distintas escuelas dominicales, nosotros de repente hacemos conferencias, se ha hecho conferencias de arte y fe, conferencias de temas políticos también, o de temas filosóficos, de temas de salud. Entonces, no es la única plataforma, el culto público para enseñar, sino que también existe en otras partes. Y los hermanos que tengan estos dones deben acercarse a mí y hacérmelo saber también. Y yo también darles la oportunidad en la medida que yo vea que estén preparados y consagrados también para aquello. Sí. ¿Pregunta? ¿No? Ya. En Proverbios 27-23, ¿quién lo tenía? Ya. Considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños. Ya. Aquí esto se aplica también a la tarea de un pastor. Obviamente ahí vemos un pastor físico, pero esto es finalmente la responsabilidad que cada vocación merece. O sea, hermano, si usted es dueño de la casa, usted debe ser diligente en su actividad, ¿ya? Si usted es profesor, también. Si usted es abogado, también, etc. Bueno, como pastor, nosotros también debemos cuidar a las ovejas. Entonces, si yo solamente predico los domingos y no hay ningún otro tipo de contacto con las ovejas, ninguna visita, ninguna llamada, ningún mensajito, claro, no estaría cumpliendo mi labor de buena manera. Debo mostrar preocupación, oración, mensajes cuando los hermanos están pasando alguna prueba o dificultad. O sea, debo estar atento de la salud del rebaño, ¿ya? Y eso es una tarea que debe hacer un pastor, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 5:14. Nico, ¿cierto? Ya. También les rogamos, hermanos, que amonestéis a nuestros hijos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que en este rol de visitas muchas veces nos va a tocar a los pastores o incluso a los hermanos, si está esta confianza de animar a los hermanos, de chicotear los caracoles en otro caso, ¿no es cierto?, o de amonestar, pero de todo va a haber en estas visitas. Puede ser tanto de desafiar a los hermanos a tomar responsabilidades, a motivarlos o consolarlos. Puede ser diversa la tarea que se haga en estas visitas, ¿ya? Bueno, aprovecho de decir que si alguno llega a necesitar visita de mi parte, debe solicitarlo, ¿no es cierto? Yo cada cierto tiempo trato, en la medida de lo posible, de concertar o concretar visitas, ¿ya? Tanto yo ir a visitar o recibir en mi casa, pero si yo no me he manifestado, no he dicho nada y usted necesita visita, usted debería decirlo, ¿ya? Y obviamente ahí podemos agendar de acuerdo a la agenda y la prioridad que tenga el caso. Tercero, Esteban, tú por favor, Colosenses 4:2. Inés, tú, Primera de Tesalonicenses 3, del 9 al 10, ¿sí? Después, Marce, tú puedes por favor buscar Primera de Timoteo 4:12. Gaby, tú puedes buscar Santiago 2:4. Seba, tú puedes buscar Primera de Timoteo 5:21. Y Cristian, Primera de Pedro 5:3, 5, hola, y 6. Ya, orar por el rebaño, ¿sí? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ya, Primera de Tesalonicenses 3, del 9 al 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Con todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con grande instancia
que veamos nuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. Ya, entonces un rol principal del pastor es estar orando constantemente por el rebaño. Y bueno, yo puedo decir que este es como de los que más me cuesta a mí. Ya como de ser, no quiere decir que no oro por la iglesia, pero para serles sincero, de repente con tanta cosa o distracción, uno le cuesta pasar harto tiempo orando. En mi vida trato de disciplinarme en esta área, pero creo que es algo que yo puedo ir mejorando aún. Y obviamente no está de más decir que todos debemos estar orando los unos por los otros. Pero claro, el pastor aquí tiene que orar por su rebaño constantemente, ¿ya? Y no tan solamente por los distintos procesos, dificultades particulares, sino que estar orando constantemente. Muchas veces en la oración uno está como apagando incendios. Si hay una situación, uno ora por eso. Esa es como la oración, pero me gustaría en un futuro, no sé, estar orando mucho más sistemáticamente. No siempre se puede por los distintos quehaceres, pero sí debe ser algo que los pastores debemos hacer frecuentemente. Y yo reconozco aquí que esa área, aunque no está abandonada, puedo decir que es un área que puedo mejorar. Cuarto, ser ejemplo del rebaño. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya. Bueno, tenemos algo en común con Timoteo, que los dos éramos jóvenes, o sea, somos jóvenes, ¿ya? Timoteo joven y yo también joven. Entonces, claro, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud o que nadie menosprecie tu juventud. Al contrario, a pesar de tu juventud, sé ejemplo en todas las áreas de tu vida, con tu familia, tanto lo que dices como lo que callas y tus obras. Y eso, obviamente, hermanos, todos debemos ser así. Pero claro, el pastor debiera también dar ejemplo en este sentido. Y quinto, tratar con imparcialidad al rebaño. Esto significa, hermanos, que el pastor no debe tener favoritos, ¿ya? Obviamente el pastor podría tener un equipo de trabajo con el cual, por cosas obvias y de servicio, se reúna más para concertar y trabajar juntos. Eso es obvio, ¿no es cierto? Que el pastor va a tener mucho más relación o mucho más cercanía con los hermanos que están sirviendo, con los diáconos, porque es algo propio del oficio. Pero no debiera haber imparcialidad, por decir, por ejemplo, ya como tú eres diácono, tú vas a recibir, si hay un proceso disciplinario o algo así, un trato diferente. O tus hijos van a recibir un trato diferente tú por ser diácono o por ser pastor. No, mi labor es tratar con imparcialidad, no tener preferencia, ¿ya? Y una de las, yo lo he dicho también en otras oportunidades, una de las formas prácticas en las cuales es muy difícil que yo caiga en eso, aunque no quiere decir que yo pueda caer, y oren por mí, obviamente, es que yo no sé quién da y quién no da, y no sé quién da cuánto, si da menos, si yo no sé eso, entonces yo no tengo acceso a saber si esta familia está ofrendando o no, entonces ahí se elimina esa tentación, ¿no? Y muchos pastores caen en esa tentación, que quien está ofrendando más prácticamente es intocable, porque si lo toco se cae el sustento. Entonces no, yo gracias al Señor no he caído en eso, y oren también para que no caiga en eso. Santiago 2:4. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Ya, está hablando de la distinción, que es algo que no se debiera hacer en la iglesia, mucho menos los pastores que están liderando. Primera Timoteo 5:21, ¿quién lo tenía? Sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No haciendo nada con parcialidad, entonces con justicia. Primera de Pedro 5:3, 5 y 6. No como teniendo señorío sobre los que están a otro grado, sino siendo ejemplos de la ley. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, la humildad es un fruto del Espíritu. Y todos los cristianos, todos los hermanos en una iglesia, este fruto debiera evidenciarse, ¿ya? El pastor también, obviamente. El pastor no se debe enseñorear, no debe creerse el dueño, ¿no es cierto?, de las personas de la iglesia, o enseñorearse, o ser tan intruso en la vida de los hermanos, no. El modo de instruir es a través de la palabra y con el ejemplo, no teniendo este tipo de abusos, ¿ya? Y vamos a alcanzar a pasar también brevemente, y si lo que nos alcancemos a ver en esta oportunidad, lo veremos el próximo domingo, es del oficio y labor de los diáconos, ¿ya? Aquí Benjamin Kitch hizo como una mnemotecnia, ¿ya? O lo puso en términos de que uno podría resumir la labor de los diáconos en servir las mesas. Y ahí él habla de que el diácono debe estar a cargo o proveer para la mesa del Señor, que quiere decir la Santa Cena, la mesa del ministro, que quiere decir el sustento del ministro, y la mesa de los pobres, ¿ya? Obviamente, hermano, esto es una alegorización del texto, pero se puede entender de buena manera, porque si uno va al origen del oficio de diáconos, vamos a ver que el origen fue servir las mesas de los necesitados, ¿ya? Ese podríamos decir que es el origen del oficio. Vamos a leer Hechos 6 del 1 al 10. Ame, ¿tú puedes leer, por favor? Hechos 6 del 1 al 10. Rafi, ¿tú puedes leer Hechos 5 del 7 al 10? Eliane, 1 de Corintios 16 2. Vamos a ver si alcanzamos, ¿ya? Entonces, este es el primer escenario donde aparecen los diáconos, ¿ya? Aunque no aparecen con el término diácono, ¿ya? En ningún momento, si usted toma atención en la lectura, en ningún momento se habla que estas personas son diáconos, ¿ya? Pero si uno cruza los requisitos y las funciones con otros lugares en la palabra donde se habla de lo mismo, uno puede llegar a concluir que aquí se está refiriendo a los diáconos, al mismo oficio, ¿ya? Y en esta parte del oficio del diaconado se muestra la función que tiene que ver con las necesidades prácticas de la iglesia para que el pastor o para que los apóstoles puedan dedicarse a la predicación de la palabra. Entonces, ¿cuál es el principio detrás, hermanos? Que los diáconos deben solucionar o gestionar aquellas actividades para que los pastores o los apóstoles en ese tiempo puedan dedicarse a su labor principal. Entonces, ahí es que uno puede inferir estas otras cosas, porque claro, si hay necesidades de pobreza en la iglesia o de ayuda económica, hermanos, es bueno que hayan hermanos a cargo de eso. Lo mismo pasa con el sustento. Lo ideal es que la iglesia pueda dar un sustento cómodo al pastor, cosa que el pastor pueda dedicarse de lleno a la obra, ¿ya? Entonces, el principio detrás de dónde surgen los diáconos es este. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la predicación y la oración por estas otras actividades, ¿ya? Entonces, leamos por favor Hechos 6 del 1 al 10, amén. Elección de los 7 diáconos. Para aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entre los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pamela y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos.
hasta el 10. Esteban, ahora esto de Esteban. Ah, no, hasta ahí nomás, mejor, sí, gracias. Sí. ¿Eso era hasta el 9 entonces? Hasta el 7, ya lo voy a corregir al tiro. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí por la hora, pero en resumen aquí se ve claro, ya, de que los apóstoles en ese momento que estaban a cargo de la predicación y tenían este ministerio de oración, no es que no sirvieran, ya, ellos igual servían. Es más, Pablo sirvió activamente con los pobres, los apóstoles también hacían estas cosas, pero ya estábamos hablando de un tema, ya no de un par de casos. Aquí estamos hablando de que la iglesia creció de 12, 120 a 3000. Entonces se necesitaban manos. No, el pastor o los apóstoles no lo pueden hacer todo, ¿ya? Necesitamos como un cuerpo servir en la congregación, y hay hermanos que la iglesia, ¿no es cierto?, la asamblea llama para dedicarse a estos roles más prácticos que no dejan de ser espirituales, siguen siendo espirituales, para que el pastor se pueda dedicar de lleno a la palabra, al rol que ya vimos hace unas diapositivas atrás. Eso, hermanos. El próximo domingo voy a dejar tiempo para más preguntas, ¿ya? Y ahora vamos a orar para que los músicos también tengan el tiempo adecuado de preparación, ¿ya? Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado en tu palabra las instrucciones, los requisitos de los pastores, de los diáconos, las funciones, las labores. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos en nuestra debilidad. Provee, Señor, para nuestras necesidades. Y oro por todos los diáconos, pastores de Abar, y por diáconos y pastores de todas las congregaciones que hoy día, Señor, alaban tu nombre. Permite que cada congregación pueda seguir procesos bíblicos para el llamamiento de diáconos y ancianos. Y a los que estamos llamados, permítenos seguir con fidelidad, no desviándonos, Señor, y permítenos mejorar en las áreas que nos cuestan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.